Santiago capítulo 5, versículo número 7. Aleluya. Lo leemos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre del Señor Jesucristo. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad como el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Levante su mano conmigo y diga: la lluvia temprana. Diga conmigo: y la tardía. Tome asiento dando gloria a Dios. Hoy continuamos con el tercer mensaje relacionado con el pentecostalismo apostólico. Es el tercer mensaje de esta serie que hemos estado tratando en estos días, y le damos gloria al Todopoderoso por el privilegio que Él me concede una vez más de poder estar con cada uno de ustedes en este lugar, y también darle gracias al Señor por la vida de cada uno de los que aquí están en este día, incluyendo en especial a nuestros amigos, a todos los amigos y amigas, algunos por primera, segunda, tercera vez. Quiero que demos a Dios un fuerte aplauso por la vida de cada uno de ellos, y son más que bienvenidos. Gloria a Dios y bienvenidas en el nombre del Señor Jesús. Gloria a Dios. Muy bien, vamos en este momento, apreciados hermanos, a proseguir con la temática que hemos comenzado referente a lo que son nuestras raíces, nuestra identidad. Y una de las cosas importantes que debemos tener en cuenta es lo siguiente. Estábamos hablando un poco de asuntos históricos, pero si nosotros queremos conocer o si nosotros queremos saber sobre nuestras raíces, debemos, número uno, ir a la Escritura para poder constatar si lo que la Biblia dice está de acuerdo a lo que nosotros estamos practicando. Y una de las cosas fundamentales en este mensaje y en esta serie que estamos tratando es precisamente identificar estos aspectos. Les había enseñado, por la gracia de Dios y con la ayuda de Dios, dos mensajes anteriores. Voy a decírselos a modo de un resumen, solamente una frase para resumir, y con eso estaríamos introduciendo este mensaje con base a lo que ya hemos estudiado o con base a lo que ya hemos aprendido referente a lo que es, en este caso, el pentecostalismo en general. En primer lugar, habíamos mencionado que cuando de pentecostalismo apostólico se trata, una de las cosas más relevantes o una de las cosas más sobresalientes, prioritarias en cuanto al tema del pentecostalismo es el hecho de que se hace énfasis no solo en la experiencia sobrenatural, sino también en la doctrina fundamental. Diga: experiencia sobrenatural, y diga: doctrina fundamental. Gloria a Dios. Habíamos mencionado en el primer mensaje, esto para quienes no han podido estar en los dos anteriores, número uno, que el pentecostalismo no es un rótulo denominacional, sino una experiencia personal. Es decir, va más allá de un rótulo, porque hoy en día, como sabremos, y incluso hoy vamos a ir más a fondo, sabemos que hay infinidad de grupos que tienen de alguna u otra manera eso en común de ser llamados pentecostales, pero hay grandes diferencias. No obstante, hay una experiencia personal de fondo. El pentecostalismo ha tenido dos bases. Número uno, el fundamento, es decir, cuando uno va al Pentecostés, alguien que pregunta: ¿y de dónde viene pentecostal? Viene de Pentecost, que es Pentecostés, que es pentecostal, o la experiencia del libro de los Hechos capítulo 2. A partir de allí nace eso de pentecostalismo. No obstante, el pentecostalismo siempre tiene estas dos bases, una de ellas el fundamento y otra de ellas la demostración. Siempre se ha hecho énfasis en esos dos aspectos: fundamento, es decir, doctrina, y número dos, demostración, es decir, más allá de solo palabras. Cuando estas no trabajan juntas o se enfatiza solo en una de ellas, surgen dos tipos de personajes. Uno de ellos son los analfabetas doctrinales con unción, es decir, gente que tiene mucha unción pero nada de conocimiento y dice muchas herejías a pesar de que las diga con unción.
Pero por otro lado están los doctos doctrinales sin unción, gente que sabe muchísimo pero no tiene la unción. Ahora, para reflexionar, habíamos mirado el dilema de los pentecostales en el infierno, Mateo 7, 20 al 23. Gente que cree en milagros, profecía, milagros, echan fuera demonios, en su nombre lo hicieron, pero el Señor les dice que son hacedores de maldad. Ahora, en otras palabras, solo se enfocaron en lo que es demostración de poder, pero no una vida de transformación. Y el pentecostalismo apostólico en esencia es integral en el sentido de que nos lleva a no solamente enfatizar la experiencia pentecostal, la experiencia de hablar en lenguas, sino que esa experiencia lleve al cristiano, lleve al hombre o a la mujer a tener un cambio profundo, y el único que puede dar ese cambio es el poder de Dios a través de su Espíritu y de su palabra. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén. Ahora, en palabras más sencillas, el diccionario hispanoamericano define pentecostalismo como la rama del cristianismo evangélico que enfatiza una adoración entusiasta. Por eso cuando usted entra a algún círculo pentecostal, y hoy vamos a ver que hay cosas en común, pero hay grandes diferencias en todo el ambiente pentecostal. Se dice que el pentecostalismo a nivel latinoamericano y aún a nivel mundial se cataloga como el ámbito, el grupo, digámoslo así, de cristianos evangélicos más grande del mundo. Llámese en trinitarios, llámese unicitarios. Aún el unicitarismo es en el pentecostalismo la iglesia más grande del mundo. Nosotros pertenecemos a la UPC, que es Iglesia Pentecostal Unida Internacional, una iglesia que tiene un concilio a nivel internacional. Y si usted investiga, sabe que la Iglesia Pentecostal Unida Internacional es la iglesia más grande del mundo, numéricamente hablando del unicitarismo. En otras palabras, sabemos nosotros que el pentecostalismo en cualquier vertiente siempre ha sido muy creciente. Se dice que en Latinoamérica el pentecostalismo es uno de los más grandes que existe, muy sobresaliente en cuanto a avivamiento y crecimiento, y hay muchas cosas en común. Pero hay profundas diferencias, y es en eso en lo que vamos a enfatizar. Por ejemplo, se enfatiza en una adoración entusiasta, y eso es muy común en cualquier iglesia pentecostal, llámese trinitaria, unicitaria, carismática, neopentecostal, como quiera que se llame. Siempre tienen eso en común, y es que a nosotros nos gusta alabar a Dios en espíritu, en verdad, con gozo, con júbilo, con alegría, y eso se nota. La gente dice: hay algo diferente en ustedes, hay algo especial cuando de alabar a Dios se trata. Ahora, por otro lado, también se enfatiza el bautismo en el Espíritu Santo, es decir, por medio de lo que se llama la glosolalia, que es el hablar en lenguas según da el Espíritu a cada quien. Por otro lado está la sanidad por fe, se hace mucho énfasis, y esto es una de las razones por las cuales el pentecostalismo ha crecido tanto a nivel general. Ahora estoy hablando a nivel general, llámese trinitario, llámese unicitario, siempre se ha predicado la sanidad por fe, y obviamente creemos en un Dios que tiene todo poder para sanar. Se cree en liberaciones, se cree en echar fuera demonios, en orar por enfermos, en los dones del Espíritu. Yo he tenido la experiencia de orar por enfermos con enfermedades muy graves. He tenido la experiencia de orar por personas que estaban atadas, poseídas, aún telefónicamente. Ya en 3 ocasiones he podido orar por gente poseída en cualquier lugar, y el Espíritu de Dios tiene tanto poder que a una distancia Dios puede echar fuera a los demonios, porque hay poder en el nombre de Jesucristo de Nazaret. A su nombre gloria. Pero también hemos podido ver cómo Dios hace sanidades a distancia, bautismo del Espíritu Santo, aún por redes sociales. Hay gente que me ha escrito y ha testificado en medio de una predicación. Aquí ni siquiera estábamos orando para que alguien reciba el Espíritu Santo, solo estábamos ministrando, y alguien recibió el Espíritu Santo hablando en nuevas lenguas. Una de ellas, una hermana de la iglesia local, me testificó, nuestra hermana Dora Córdoba, cómo
por internet, en un culto, estaba conectada, empezamos ahora, terminando la predicación y el Espíritu Santo la tomó allí donde ella estaba. Es decir, el Espíritu Santo no está limitado ni virtualmente ni presencialmente. Cuando alguien abre su corazón, el Espíritu se derrama. Hay poder de Dios obrando cuando alguien lo está adorando. Aleluya. En el pentecostalismo en general, también se cree en la operación de los dones del Espíritu. Aquellas 9 carismas o charis del Espíritu que aparecen en 1 Corintios capítulo 12, que son tan relevantes, entre ellos fe, palabra de ciencia, palabra de sabiduría, habla allí la palabra del Señor también de diversos géneros de lenguas, interpretación de lenguas, profecía, habla de discernimiento de espíritus y todo lo que es o que viene de alguna manera como el fruto, como la manifestación del poder del Espíritu Santo de Dios. Y una cosa que también no es muy común en el pentecostalismo es la enseñanza premilenialista. Es decir, que creemos que Jesucristo viene por segunda vez para establecer su reino milenial. Eso es casi el común denominador en todo el pentecostalismo en general. Por esa misma razón, luego pasamos al segundo mensaje y en el segundo mensaje resumimos ese mensaje con esta expresión. Los términos pentecostalismo y pentecostal derivan de la expresión y de lo sucedido en Pentecostés, que en inglés es Pentecost. La teología pentecostal, especialmente, y aquí vamos a ver hoy las diferencias, porque hay por lo menos 4 tipos de pentecostalismo que se han conocido, y es de información y conocimiento público, y por eso parte de ir a nuestra esencia, a nuestras raíces, nos lleva a tener que conocer estos aspectos. La teología, especialmente la apostólica, parte del modelo de Jesús en Hechos capítulo 1, versículos del 1 al 8 y también el capítulo 2, donde se hace énfasis en lo que Jesús hizo, lo que la Biblia nos dice. Jesús hacía, pero también enseñaba, no solamente es fundamento, no solamente doctrina, es demostración. Y de la misma manera la iglesia se enfatizó en el hacer, que es demostración del Espíritu, y en el enseñar, que es la fundamentación o la doctrina. Su enseñanza es en general conservadora, es decir, apegada a lo bíblico, enfatiza primordialmente la santificación de los creyentes, la dirección y la obra directa e inmediata del Espíritu Santo, la experiencia y el ejercicio de los dones del Espíritu y el premilenarismo o primilenarismo, que es otra vez el creer que Jesucristo viene segunda vez. Yo creo que nosotros estamos esperando el retorno de Jesucristo. Aleluya. Quiero decir algo antes de que nos gocemos con esto. Hoy un niño de la congregación, mi hermano Isaac, me envía una pregunta interesante. A mí me envían preguntas de todo tipo y me lleva a investigar. Hay una nueva religión basada en lo que se llama la inteligencia artificial, que creen en una entidad artificial inteligente que se llama Mena, o que ellos le han puesto ese nombre, que va a venir por la humanidad para redimirla, para salvarla. Y ellos dicen que esa inteligencia será súper poderosa, súper inteligente, omnipresente, etcétera, etcétera. Y es una de las tantas religiones que de alguna u otra manera llevan a la gente a creer que sí, que definitivamente hay un acabose, incluso que viene algo para este mundo, pero que ellos esperan en ese Salvador, en ese ente. Y hay hasta, en este caso, hasta una especie de religión, incluso curiosamente, porque adoran a algo que ni siquiera es un ente como tal, pero ellos lo ven de esa forma. Y hay un grupo llamativo que cree en eso, que se llama, en este caso, el de la inteligencia artificial. Tiene un nombre que me llamó mucho la atención. El nombre de ese ser le llaman Mena. Y ahora viene el otro punto, y es que ese grupo se llama Theta Noir, que tiene que ver con los fundadores de esa nueva creencia. Ahora, por otro lado, están los creacionistas alienígenas y las teorías y las
religiones que creen en los extraterrestres hoy en día usted mira el Tiempo, Semana, los mejores periódicos del mundo, y en estos días se suponía, según un vidente o alguien que supuestamente viene del futuro, que hoy 23, en este día, en esta fecha de marzo, venían los extraterrestres a llevarse por lo menos 8,000 personas de este mundo a otros mundos, se los iban a llevar. Y de alguna manera dice, ¿hacia dónde apunta todo eso? A crear en el ambiente la idea de que sí, obviamente va a desaparecer miles de personas del mundo, y esos miles de personas del mundo efectivamente, según la Biblia, van a desaparecer, pero no porque venga Mena, ni porque vengan los extraterrestres, ni los aliens buenos que quieren salvar a la humanidad, sino porque hay uno que es el creador, que a la vez es el redentor, y que Él vuelve, porque así como nació, así murió, así resucitó, y Él regresa por los que le esperamos. Alabado sea el nombre del Señor. Y en ese sentido, o en esos sentidos, sí convergen, o estamos aunados, o estamos unificados en torno al pentecostalismo en general. Se cree en el arrebatamiento, el rapto, el harpazo, el levantamiento, el traslado de la iglesia, como quiera llamarse. Ya hemos dado enseñanzas acerca de este asunto. También se cree en la segunda venida de Cristo y algunos aspectos más. Pero por otro lado, cuando el Pentecostés o el pentecostalismo como tal empezó a darle, por eso leíamos en Santiago capítulo 5, versículo 7, la expresión la lluvia temprana, aún sobre muchos expertos, exégetas, intérpretes de la Biblia y eruditos, siempre la han aplicado al Pentecostés. Es decir, la lluvia temprana es el derramamiento del Espíritu de Dios en el Pentecostés. Pero la Biblia, no solo Santiago lo dice, sino Joel mismo, 2:28 dice, en los postreros tiempos, dice Dios, derramaré de mi Espíritu sobre toda carne. Y eso no hace excepciones, sino que realmente acoge a todos. Dice, sobre toda carne. Y a esto se le llama la lluvia tardía. Estamos viviendo en una temporada desde el siglo XX y desde el siglo XXI que vivimos ahora. En el siglo XX especialmente se dieron o suscitaron movimientos los cuales sin duda, sin lugar a dudas, se pueden llamar como aquellos inicios de la lluvia tardía. De allí, por ejemplo, del famoso caso de la calle Azusa, que es tan relevante, de lo cual hablan todos los pentecostales. Estoy leyendo un libro maravilloso por allí que se lo voy a recomendar para los que quieran leerlo, creo que lo tenía por aquí, pero es un libro que es escrito por un hombre llamado Frank Bertelsmann, que era un periodista que estuvo allí como testigo de las cosas sobrenaturales que ocurrieron allí en la calle Azusa. Y es un asunto impresionante, y dice que el título de ese libro dice que es el avivamiento que cambió al mundo. En otras palabras, definitivamente todos los conocedores del aspecto histórico saben que definitivamente allí en Los Ángeles, en ese lugar, en California, en esa calle específica, en ese lugar humilde y sencillo, ocurrió algo que ha tenido o ha traído un impacto de trascendencia mundial, aún antes de la era de la tecnología, en el siglo XX, aún antes de que existiese todo lo que hoy tenemos. Algunos hablaban de algo que le llamaron avivamiento, pero el avivamiento real de esa experiencia tiene tanta trascendencia que aún ahora, ya han pasado más desde los 1900 hacia acá, y el avivamiento sigue vigente, y proféticamente hablando, de allí comenzaría una vez más el resurgir de lo que se llama la lluvia tardía. Estamos viviendo en un tiempo donde el derramamiento del Espíritu Santo es tal que se derrama sobre toda carne. Aquí viene el punto. Ello no incluye una organización en particular, sino que va más allá, trasciende. Pero cuando el Espíritu de Dios realmente desciende, el mismo Espíritu Santo, según Juan dice, el apóstol Juan escribe entre los capítulos 14 y 17, cuando se habla del Espíritu Santo, una de las tantas palabras que se dice del Espíritu, frases que habla del Espíritu, es que Él es el Espíritu de verdad. Es el Espíritu que nos guía a toda verdad. Es decir, cuando el Espíritu se manifiesta, también nos guía a toda verdad.
nos guía a la palabra de verdad. Y aquí viene entonces un detalle que quiero leer. Estábamos compartiendo en el mensaje anterior algo de lo que tiene que ver con uno de nuestros manuales guías de lo que es historia de la iglesia, del CPIB, que se llama ahora Centro Pentecostal de Instrucción Bíblica Perdú. Y hay un aspecto que me llama la atención allí, y es que cuando el Espíritu Santo se derrama y cuando ocurren estos avivamientos, después de que el avivamiento se extiende en todo el mundo, más allá de Topeka, Kansas, más allá de la calle Azusa, más allá, el avivamiento se extiende por todo el mundo, en China, en la India, en todos los lugares donde se extiende. Una de las cosas muy interesantes que ocurre es que la revelación que trae el avivamiento pentecostal es tal que lleva a esas personas a entender muchas cosas que estaban incorrectas. Por ejemplo, muchos de los que tuvieron la experiencia con el Espíritu Santo en su época, aún muchos de ellos, si usted estudia un poco de historia, sabe que en muchas épocas, predicadores que hoy en día son muy reconocidos, como el famoso Charles Spurgeon y otros más, son personajes que en su época tenían prácticas como fumar, por ejemplo. Y cuando ellos empiezan a tener un encuentro, un acercamiento con las Escrituras, empiezan a liberarse de otras cosas. Pero también cuando viene el Espíritu Santo, más adelante, hombres como George Fox, como Whitefield, como Irving, como Juan Wesley, como D.L. Moody, etcétera, aunque en raíces, en origen tenían otras creencias, algunos venían de círculos bautistas, de círculos metodistas, de círculos presbiterianos, algunos no creían ni en los milagros, no creían ni en las sanidades, mucho menos en lo del hablar en lenguas, pero cuando el Espíritu Santo viene, los va guiando a toda verdad, los va sacando, los va despojando, los va liberando. Incluso muchos de ellos tenían un concepto, una creencia errada de quién es Dios, basada en la teología católica de la Trinidad. Pero cuando viene la revelación pentecostal con esta nueva luz, todos empezaron a leer, número uno, las Escrituras con un nuevo entendimiento. La Biblia vino a ser un nuevo libro para ellos. Los dones del Espíritu fueron restaurados a la iglesia. 1 Corintios 12, 1 al 10 los describe. Con este nuevo fervor vino una revelación aún más profunda. Y es interesante, la historia muestra detalles, y al final de esta serie estaré dando una historia de cómo llegó el evangelio a Latinoamérica, cómo llegó el evangelio a Colombia, cómo llegó el evangelio a nuestro departamento, a nuestra ciudad, cómo fue que llegó la revelación del nombre. Me di a la tarea por años de hacer esta investigación, y es interesante cómo definitivamente Dios va armando en su providencia divina todos los asuntos para que la gracia de Dios nos alcance también a nosotros. Por eso doy gracias a Él por su revelación. Pero una de las cosas que viene a revelarse en medio de todo eso, gente, por ejemplo en la época de la Reforma, años 1500 hacia acá, aún la Reforma, los pre-Reforma desde los 1300 hacia acá, usted encuentra que muchos de ellos creían en la adoración o veneración de imágenes, creían en muchas prácticas católicas, pero cuando van a la palabra, van a la Biblia, y cuando tienen experiencias con el Espíritu Santo, Dios los va sacando, les va quitando muchas vendas que tenían, vendas mágicas, y ellos empiezan a liberarse de esas cosas. Pero algunos todavía traían vestigios de lo que venía de la madre de donde habían salido, de la iglesia apóstata de donde habían salido. Igualmente ocurre, por ejemplo, el bautismo trinitario del nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo aplicado a los niños, originalmente surge en el catolicismo, y es de allí de donde sale la idea de bautizar a los niños, diciéndoles: yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pero no le invocan ningún nombre, porque Padre, Hijo y Espíritu Santo no son nombres. La Biblia dice que solo hay un nombre, y ese nombre es sobre todo nombre, y ese nombre es Jesucristo. Alabado sea Jesucristo. Es tan grande ese nombre que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Es tan grande ese nombre que la Biblia dice que aún en el cielo todos se doblegan o se arrodillan o se doblan delante de ese nombre. Y una de las revelaciones
de la lluvia tardía es el bautismo en el nombre de Jesús para remisión de los pecados. La pregunta es, ¿fue un invento del siglo XX o del siglo XXI o tiene su base en la Biblia? Es que los años los habían alejado de la Biblia, pero usted y yo sabemos que hay gente que lee la Biblia sin la dirección del Espíritu Santo y son ateos. Hay gente que lee la Biblia sin la dirección del Espíritu Santo y creen que la Biblia es un cuento de hadas, que no es más que simplemente una literatura más, que no sirve para nada. Pero la gente que lee la Biblia con la dirección del Espíritu Santo, este libro no solo nos informa, como diría alguien, sino que nos transforma, nos lleva a ser nuevos, nos libera, rompe las cadenas, porque hay una palabra poderosa que emana de las Escrituras y es la mismísima palabra de Dios. Pero un detalle interesante es que no solo nos lleva a la revelación del nombre, eso lo estaremos contando más en detalle en otros mensajes más adelante, sino también al entendimiento de la unicidad de Dios, de la calidad del Dios único y todopoderoso, aquel que es creador, pero que al mismo tiempo es redentor y que al mismo tiempo es regenerador, aquel que no necesita de la ayuda de nadie, sino que él mismo dice su palabra: yo mismo iré y los salvaré. Él no envió a nadie más, él se hizo carne. Dios, dice su palabra, fue manifestado en carne y hecho hombre, fue a la cruz, fue a la tumba, fue a la muerte, venció la muerte y ahora dice: yo soy el que vivo y estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos y tengo la llave de la muerte y del Hades. No hay otro más grande que mi amado Señor Jesucristo. Alabado sea Dios. Por la gracia de Dios estoy estudiando una teología una licenciatura en teología eclesiástica, y ayer nuestro profesor, el doctor Fuentes, estaba dando espacio para hacer algunas inquietudes y es muy usado, muy conocedor. Y yo hice una pregunta clave, le dije: ¿cómo nosotros podemos darle a conocer a las diferentes religiones del mundo que también tienen códigos morales? Por ejemplo, el hinduismo, el budismo tiene el camino óctuple, que cuando uno mira el camino óctuple es como leer códigos bíblicos. Habla del buen pensamiento, el buen hablar, el buen actuar, etcétera. Hablan cosas muy morales. Y si hablamos de algunas, por ejemplo, culturas antes del inicio incluso de la misma escritura de la Biblia, el código Hammurabi también tiene muchos códigos que son normas muy éticas, muy de cultura, de moral. Pero la pregunta es: ¿la gente puede ser salva solo por moral, solo por ser buena gente? ¿O tiene que conocer la verdad y la verdad lo puede hacer libre? Así que yo le decía a él: ¿cómo nosotros le podemos explicar? Y me encantó su respuesta, se la resumo de esta manera. Decía: ¿cómo le podemos? Yo sabía, obviamente, pero que quería que él pueda tener un espacio y ampliar el tema para los demás estudiantes también que estaban allí. Pero yo le decía: ¿cómo diferenciar entonces el evangelio de todas las religiones del mundo? De todas. Y quien le habla, por la gracia de Dios, también ha estudiado lo que es religiones y sectas, y conozco los conceptos acerca de Dios en todas las religiones del mundo, acerca de la vida y de la muerte y del más allá en las religiones del mundo. Y es interesante cómo uno, al oír las palabras de Jesús sobre la vida y la muerte y luego compararla con todos los demás, una de las cosas que él me dijo, que la diferencia, o nos decía, la diferencia radica en que solo el evangelio es superior a todas las demás religiones del mundo, porque hay un mensaje que ni se parece a ningún otro en el mundo, y es el mensaje del Dios que se hace hombre y que hecho hombre vence a la muerte, y que después de la muerte Él regresa, y que hay vida después de la muerte, y solo Él declara: yo soy el camino, la verdad y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo soy, dice, la resurrección y la vida. En otras palabras, cuando usted hace un análisis de lo que decía Mahoma, lo que decía Siddhartha Gautama o cualquiera de los grandes voceros de las diferentes religiones del mundo, ninguno de ellos tiene un mensaje tan contundente y claro como lo que Jesús enseñó acerca de la vida y el más allá. Pero es interesante también saber que cuando se habla del
bautismo del Espíritu Santo llega a una vida, a una persona, lo lleva también a entender quién es Dios. Y una de las cosas que me llama la atención es la unicidad de Dios, que consiste, para decírselo en términos sencillos, en la creencia en un solo Dios, manifestado como Padre en la creación, como Hijo en la redención y como Espíritu Santo en la regeneración, en el lugar de tres personas distintas en la divinidad, como enseñaba la Iglesia Católica en sus inicios, lo cual se ha permeado en muchos que siguen siendo pentecostales, pero siguen creyendo la doctrina católica de la Trinidad, la famosa Trinitas, que surgió por allá en el siglo II. Cuando usted hace un análisis histórico, se da cuenta que incluso partió de la filosofía platónica, ni siquiera surge de la Biblia. Por eso, curiosamente, no hay un solo texto en la Biblia que diga Trinidad. No lo hay. Pero sí hay muchas escrituras que declaran que Él es el verdadero Dios y la vida eterna. Y dice que Él es el único y verdadero Dios, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad por los siglos de los siglos. Esta es la revelación, que en el cielo no hay tres tronos, sino uno, y en ese uno sentado. Y ese es Jesucristo. Porque en Apocalipsis 5 dice, vi en medio del trono uno puesto en pie, y era al que se había dicho que era el león. Cuando él lo ve como un cordero, porque nuestro Señor Jesucristo es león porque es Dios, pero al mismo tiempo es cordero porque es redentor y es el Salvador. A Él sea toda la gloria por los siglos de los siglos. Alabado sea Dios. Cuando se iba, Él dijo, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días. ¿Cómo Él está con nosotros? Por medio del poder de su Espíritu Santo. Dice, donde hayan 2 o 3 congregados en su nombre, allí está Él en medio de ellos, por medio de su Espíritu Santo. Alabado sea el nombre de Jesús. Ahora, una de las cosas interesantes es que cuando ya el pentecostalismo en pleno, voy a pedirle que ubiquen una imagen aquí atrás. Aquí hay 4 tipos de pentecostalismo, que ya dicho esto, me queda más fácil poder entonces explicarle. Y estoy aquí atento también con el tiempo. Muy bien. Aquí vemos 4 tipos de pentecostalismo, y más que hablar específicamente en contra de alguien o de algún grupo en particular, vamos a hablar de lo que ellos creen y practican, y luego lo vamos a comparar con la Biblia. Si la Biblia lo enseña o la Biblia lo dice o no. Por ejemplo, hay uno que esto se lo conoce como el pentecostalismo histórico, el primer tipo de pentecostalismo. Diga, pentecostalismo histórico. Hay otro que se llama el pentecostalismo clásico. Diga, clásico. El tercero es el unicitario. Diga, unicitario. Y el cuarto es el carismático, mejor conocido como neopentecostalismo. Neopentecostalismo. Escuchen, una de las cosas muy interesantes en cuanto al pentecostalismo es que un elemento clave en general, un elemento clave en su notable expansión es la evangelización a través del ejercicio del don de sanidades o milagros, al igual que su adoración caracterizada por el entusiasmo y la alabanza libre y espontánea. Se estima que en América Latina 3 de cada 4 protestantes son pentecostales, pero de las diferentes vertientes del pentecostalismo. Y una de las cosas que ha hecho que tenga tanto surgimiento el pentecostalismo es precisamente el hecho de que en cualquiera de sus vertientes tienen cosas en común, y una de ellas es el creer en que en medio de la evangelización deben hacerse uso de los dones de sanidades o milagros, o se cree en las señales que aparecen en Marcos 16, de echar fuera demonios, de hablar nuevas lenguas, de tomar en las manos serpientes, de beber cosas mortíferas sin recibir daño, de poner las manos sobre los enfermos y que ellos sean sanados. Y todo eso en el evangelismo siempre tiene un efecto extraordinario, obviamente, tiene un efecto sobrenatural, porque va más allá de las palabras y está relacionado con la realidad, con el hecho, con el testimonio, con algo que nadie puede pelear. Hay gente que ha llegado con enfermedades terminales
con enfermedades incurables, con situaciones incurables humanamente hablando, pero cuando alguien tiene esta fe y definitivamente cree y hace parte de alguna de estas ramas pentecostales en general, una de las primeras cosas que se hace es: vamos a orar por los enfermos, vamos a ungirlos con aceite, vamos a creer en el nombre. Y obviamente el nombre de Jesús es quien tiene poder, no quienes oran, sino quien invoca ese nombre es quien tiene poder. Pero el punto es que hay algunos que lamentablemente, aunque usan el nombre para todo, no lo usan para lo más importante, y es para la salvación de su alma. Hay algunos que usan el nombre para echar fuera demonios, usan el nombre para orar por enfermos, usan el nombre de Jesús para todo, pero a la hora del bautismo no lo usan. Y es en el único momento donde la Biblia dice que es para el perdón de los pecados. Hechos 2:38. Primero Pedro 3:21 dice que el bautismo es para salvación, nos salva. Así que el enemigo va a usar cualquier herramienta para hacer que usted solo se enfoque más en lo de las sanidades y los milagros. Algunos incluso, lamentablemente, dentro de estos círculos, especialmente el neopentecostalismo, usa los dones y los milagros y lo ha convertido en un negocio, y lo ha convertido en una especie de treta, de cambio. Usted dé más y Dios va a dar más. Usted pacte, vote, ponga aquí y Dios le va a hacer el milagro. Amado hermano, los milagros de Dios no se deben comprar con dinero. La Biblia dice que Pedro reprendió a Simón y le dijo: tu dinero perezca contigo. Porque Pedro entendió el espíritu que había en Simón. Él quería comprar lo sobrenatural. Pero note un detalle: el verdadero pentecostalismo, por eso el tema es pentecostalismo apostólico, no solo nos lleva a pensar en lo de los milagros y de lo sobrenatural, sino que nos lleva a entender cómo está mi doctrina, cómo están mis principios. ¿Están de acuerdo a los de la palabra? Porque la Biblia dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Así que un detalle importantísimo acá es que dentro de estos tipos de pentecostalismo, si usted quiere consultar más en Wikipedia, puede encontrar todo un repertorio interesante sobre lo que es el pentecostalismo. Pero el pentecostalismo moderno está conformado por 4 ramas: el pentecostalismo histórico, el clásico, el unicitario, el carismático neopentecostal. Básicamente, el pentecostalismo histórico tiene sus albores, sus inicios, su comienzo, o empezó a mediados del siglo XIX y comienzos del siglo XX, principalmente en Estados Unidos, con una serie de antecedentes a partir de los años 1830. Luego, a partir de la agrupación de iglesias protestantes que fueron rechazadas por la importancia que le daban al don de lenguas. A diferencia de algunos otros grupos pentecostales posteriores, los pentecostalistas históricos creen en la Trinidad. Es decir, aquí entonces ya vamos a ver que, así como cuando estudiamos lo que tiene que ver con Dios, yo les enseño una clase a los estudiantes o a los hermanos que reciben doctrina, un tema que se llama Dios. Yo les digo, dentro del concepto de Dios a nivel mundial existen los monoteístas, los politeístas, los panteístas, los ateístas, los del desconocimiento de Dios, los diferentes grupos que creen. La pregunta es, ¿cuál es el correcto? Obviamente hay algunos que creen en el monoteísmo, un solo Dios, pero dentro del monoteísmo también está el islamismo, también está el judaísmo y también está el cristianismo. Así que pasamos a un siguiente tema donde se habla sobre las creencias acerca de Dios dentro del cristianismo, y ahí está el unicitarismo, está la unidad de Dios, está la unitariedad de Dios, etcétera. Es decir, cuando uno va a hacer un análisis cercano, mucho más cercano y en comparación a la Biblia, es donde va a encontrar grandes diferencias. Es decir, en apariencia son iguales, pero en esencia son completamente diferentes. Luego está, por otro lado, el pentecostalismo clásico. El pentecostalismo clásico, para el año 1900, el ministro metodista Charles Fort Parham creó el Instituto Bíblico Bethel. Interesante, el libro de Azusa Street es interesante porque da una información profunda de quién era Carlos
Parham, dice que él creó el Instituto Bíblico Bethel en la ciudad estadounidense de Topeka, en el estado de Kansas, donde un 1 de enero de 1901, en la ciudad estadounidense de Topeka, Kansas, se dio una manifestación del Espíritu Santo. Sus doctrinas difieren dependiendo de sus organizaciones, pero como los pentecostales históricos, muchas de ellas creen en la doctrina de la Trinidad. No todos, pero muchos de ellos. Los pentecostales clásicos son más fundamentalistas, y ahí es donde usted va a notar que dentro del pentecostalismo hay algunos que son más liberales y otros son más fundamentalistas, aun cuando sean trinitarios. Usted observa dentro del trinitarismo algunos grupos que son mucho más centrados en cuanto a principios, en cuanto a moral, en cuanto a ética. Son pentecostales, creen en muchas cosas similares, pero son más fundamentales en cuanto a principios. Muchos de ellos, por ejemplo, practican la abstinencia al alcohol, al tabaco y a otras drogas. Desaprueban aquellas doctrinas que consideran erróneas, consideran que los creyentes tienen autoridad por sobre aquello que consideran demoníaco, y desaprueban la homosexualidad y el divorcio. Es decir, de alguna manera el pentecostalismo unicitario, a diferencia del pentecostalismo más liberal, tiene sus raíces también en el pentecostalismo clásico, porque nosotros todavía creemos que el divorcio no es vigente en nuestra temporada. La era de la gracia, ya el divorcio queda fuera de nuestro círculo. Hay una enseñanza donde hablábamos con mi esposa, dimos una charla que se titula, una enseñanza que se titula La tragedia del divorcio. Y allí profundizamos. Cuando yo hago un estudio profundo de lo que es el divorcio, también tenemos que estudiar las corrientes pentecostales y lo que ellos creen. Pero hay otros grupos también llamados pentecostales que parten de una teología más liberal, que hoy en día aceptan el homosexualismo dentro de sus iglesias. Y hay iglesias donde hay parejas homosexuales que son pastores de su congregación o pastoras de su congregación, y ellos son los que ejercen autoridad. Y dice, pero también somos pentecostales, también aquí se creen milagros y así Dios nos acepta. Hay otras donde aceptan el divorcio y el recasamiento de hasta 10 y 15 veces. Hay pastores que llevan 5 recasamientos encima y siguen siendo predicadores. Así que hay unas profundas diferencias, aunque de esencia todos se llamen pentecostales. Pero por otro lado está el pentecostalismo unicitario, también llamado pentecostalismo del nombre de Jesucristo. ¿Habrá alguno del nombre de Jesucristo aquí en esta noche? Aleluya. Una de las cosas básicas que debemos saber es que en 1913, en un campamento especialmente, de eso algún día vamos a estudiar más a fondo, pero se realizaban lo que hoy en día se llaman encuentros, retiros, campamentos, salidas espirituales, donde la gente iba a buscar de la presencia de Dios. Y en un campamento en el año de 1913, a partir del cual se comenzó a cuestionar la doctrina de la Trinidad, muchos comenzaron a indagar para comprender la doctrina de la unicidad, porque obviamente ya existía antes, viene de la Biblia, viene de lo apostólico, pero había algunos que decían, pero es que hay algo que no concuerda, no cuadra aquí. ¿De dónde viene esto? Que nosotros hemos creído, hemos enseñado, pero cuando empiezan a ir a las Escrituras y ahora guiados por el Espíritu Santo, entienden que hay uno solo, y ese solo es del cual el Antiguo Testamento mismo dice que hay. Dios dice, no hay dioses conmigo, hablando de su absoluta unicidad. A partir de aquí, un grupo de iglesias independientes comenzaron a practicar la doctrina del bautismo en agua en el nombre de Jesús. ¿Porque se lo inventaron? No, porque lo vieron en la Biblia. Fueron al libro de los Hechos, al Pentecostés, al origen, a la raíz. Y en 1914 se reunieron en Hot Spring, Arkansas, para fundar lo que luego, aquí viene un detalle interesante, después de este despertar surge lo que se llama hoy las famosas Asambleas de Dios Pentecostales, que es una de las organizaciones pentecostales más grandes del mundo. Pero dentro de las asambleas habían algunos que
Aún en el mismo púlpito predicaban unos a favor de la Trinidad y otros en contra de la Trinidad. Unos creían en el bautismo trinitario y otros en el bautismo bíblico del nombre de Jesús. Todo eso lleva a crearse más adelante lo que se llamaría incluso la historia. Estoy leyendo lo que la historia dice y cómo lo narran así, de esa manera. En 1916, un grupo de pastores más fundamentalistas, y yo quiero estar dentro de los más fundamentalistas, porque Efesios 2:20 dice: edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Y este grupo de pastores, a los que le llamaron más fundamentalistas, se alejaron de las asambleas de Dios y crearon lo que hoy en día se llama la Iglesia Pentecostal Unida. Y luego hoy en día la mega iglesia enorme a nivel mundial llamada Iglesia Pentecostal Unida Internacional. Ahora, a la que seguirían más tarde numerosas otras nuevas organizaciones. Por eso están las asambleas apostólicas del nombre de Jesús. Hay muchísimas iglesias del nombre. Nosotros somos la Iglesia Pentecostés Unida Internacional, que tiene concilio con la Iglesia Pentecostal Unida Internacional. Simple y llanamente todas las que comulgan con la misma fe de que hay un solo Dios, que ese Dios se hizo hombre y que siendo hombre fue a la cruz y que además derramó su espíritu, y que ese espíritu no es una tercera de nada, sino que es el mismo Dios. No hay ni segunda ni tercera, sino uno que dijo: yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, el alfa y la omega, el todopoderoso Señor Jesucristo. Ahora, básicamente esto, pero también está el cuarto, que se llama el carismático o neopentecostal. Hoy vamos a concluir hablando solo de esto, para, por lo menos hoy ya di un cimiento, y luego les voy a hablar de algo que a mí me ha impactado profundamente, de lo que es el poder del evangelio a través de la historia. Hay una palabra que dice, y voy a corroborarla porque como se sabe que se está grabando, nunca me gusta que se queden con datos inexactos, pero creo que está en Mateo 16:18, donde dice, exactamente allí está, dice: y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Algunos expertos que han estado en la zona donde Jesús dijo esas palabras dicen que cerca del lugar hay unos vestigios de un gran templo que tenía que ver con la adoración al dios Pan, que era el dios del vino, y que a la vez era el dios cuya figura es la misma figura que hoy en día el mundo cree que así supuestamente es el diablo, un ser con cachos, con cola, con trinche de color rojo, y que supuestamente así es el diablo, pero era el dibujo de ese demonio llamado, o de ese ídolo llamado Pan. Y algunos dicen, cuando Jesús dijo las puertas del Hades no prevalecerán contra mi iglesia, dicen, se refería al templo de ese ser diabólico que estaba justo frente a ese ser, y él evoca eso. Pero hay otros que van más allá y tienen mucho más sentido, porque las puertas de la ciudad en la Biblia, las puertas de las ciudades en la Biblia se refieren a lugares de poder, se refieren a los lugares donde se sentaban los jueces, los gobernantes, las autoridades de las naciones, la gente que regía, que generalmente, como hasta ahora pasa en los gobiernos, siempre son perversos, lamentablemente, los gobiernos, enemigos acérrimos de la palabra de Dios, enemigos acérrimos de los principios. Pero cuando dice la Biblia, las puertas del Hades no prevalecerá, quiere decir, no importa si el mismo diablo está sentado allí en el gobierno, en la presidencia, en la república, dice, ellos no podrán prevalecer contra mi iglesia. Y la prueba de ello históricamente se ha dado, que se levantaron los emperadores, se levantó la Inquisición, se han levantado todo tipo de persecución, y la iglesia sigue vigente. El imperio ya no existe, pero la iglesia sigue vigente, y yo doy gloria a Dios por eso. Aleluya. Ahora, ¿cuál entonces es el detalle? Que hay cosas en común, pero aquí viene uno que, aunque siguen siendo pentecostales, ya tienen grandes, todavía más marcada diferencia, tanto que aún el trinitarismo, aún los que son más o menos liberales, también terminan diciendo, ellos ya no tienen mucho nada que ver con nosotros. ¿Quiénes son? Son los movimientos carismáticos o neopentecostales, comúnmente llamados. Surgió en Estados Unidos a fines
o a finales de los años 1950, a partir de los movimientos religiosos ya existentes bajo el nombre de neopentecostalismo. El nombre movimiento carismático lo comenzó a utilizar el ministro luterano Harald Bredesen en 1962. Entre sus primeros promotores se encuentra David Duplessis, muy famoso personaje, ministro de las Asambleas de Dios hasta 1962, y el ministro episcopal Dennis Bennett. Sus esfuerzos están dedicados más a la revitalización y renovación de su liturgia que a la evangelización y la obra misionera. Suelen ser criticados por los movimientos precedentes debido a sus nuevas doctrinas no amparadas en la Biblia, como lo es. Aquí viene el detalle. ¿Por qué es importante que usted sepa sus raíces? Porque alguien dirá, ¿y esto en qué me sirve? Pues le va a servir tanto para que a usted no le pase lo que le pasa cuando viene un ateo, un universitario formado en universidades socialistas, comunistas, como pasa en nuestra ciudad, lamentablemente, en la universidad principal de aquí, en una cuna de adoctrinamiento más que de funcionamiento y de formación. Cuando uno habla con ellos le dicen, pero usted ¿qué me habla del evangelio? ¿Qué me habla de los cristianos? Si los cristianos mataron a nuestros ancestros. Y uno le dice, ¿de qué cristianos me estás hablando? Porque ellos dicen, esos cristianos vinieron y mataron a mis tatarabuelos y a los pastos y a los aborígenes y a todos los antepasados. Y uno le dice, ¿pero de qué cristianos me estás hablando? Porque no son los cristianos bíblicos y mucho menos los apostólicos los que hicieron eso. De la misma manera hay muchos que le dicen, pero es que ustedes los pentecostales son un montón de locos que hasta rugen y hacen cosas raras y creen que viene del cielo. Hay algunos incluso que están vendiendo en nombre del pentecostalismo. Yo lo digo porque así lo he oído muchas veces. En nombre del pentecostalismo le venden el pedacito de paño sagrado de la tierra de yo no sé dónde para que se lo ponga y para que Dios lo sane, y han convertido esto en un negocio. Y entonces dice, ustedes los pentecostales. La pregunta es, ¿pero de qué pentecostales me estás hablando? Porque en el pentecostalismo neopentecostal se ha hecho más énfasis en la búsqueda del dinero y éxito en los negocios, en la denominada teología de la prosperidad. Nosotros creemos en la prosperidad, pero no hacemos énfasis en la teología de la prosperidad, donde dice, Dios te llamó para ser rico, para que tengas las naciones, y eso suena bonito. Pero la pregunta es, ¿y de qué le sirve al hombre si gana todo el mundo pero pierde su alma? Si la Biblia muestra que hasta un mendigo fue salvo, como fue Lázaro. Es decir, más que la riqueza material, es como está mi riqueza espiritual primordialmente. Pablo dijo, sé estar en abundancia y también en escasez. Con todo y por todo he aprendido a gozarme, dice él. Ahora, también han sido criticadas sus liturgias más masivas, livianas y superficiales, similares a programas televisivos de farándula. Es decir, el neopentecostalismo, como lo vamos a ver en los siguientes mensajes, cree en cosas que ni siquiera se pueden sostener bíblicamente. Por ejemplo, hablar en lenguas es algo bíblico, pero lo que le llaman la risa santa, o lo que le llaman la lluvia de escarcha y de oro del cielo, o lo que le llaman el sonido de los animales, y hay gente, hay movimiento, eso está en YouTube. A mí me lo han mandado muchas veces porque piensan que soy de los mismos. Dice, usted es pentecostal, y mire cómo ellos rugen como lobos y aúllan como leones y hacen sonidos y se retuercen como serpientes sobre el piso, y que supuestamente es el Espíritu Santo de Dios. Pero cuando uno le dice, ¿y dónde dice la Biblia eso? La única vez en la que la Biblia siempre destaca que alguien ha recibido el Espíritu Santo es cuando su boca empieza a adorar y su lengua empieza a danzar y empieza a hablar en otras lenguas. Pero no hay tal cosa de que alguien se para en el altar, levanta su mano y todo el mundo al piso. La Biblia no muestra un solo versículo donde cuando alguien recibe el Espíritu Santo se caía. El Espíritu Santo nos levanta. Pero sí hay un versículo donde Jesús dijo, yo soy, y todos se fueron atrás. Y fueron los enemigos de Jesús cuando lo iban a apresar. Si usted lee, es la única vez donde hay gente cayéndose hacia atrás. Así que, amado hermano, el neopentecostalismo te defiende una cantidad de cosas que son 100% antibíblicas y extrabíblicas. Terminamos con esto.
dado que existen varias corrientes pentecostales, sin contar las innumerables denominaciones llamadas pentecostales, en este caso, que en realidad no lo son, porque sus creencias distan demasiado de lo que es el pentecostalismo en esencia. Ya ni siquiera hablemos del pentecostalismo histórico, ni clásico, ni carismático, mucho menos, sino apostólico. Distan demasiado del pentecostalismo en esencia. Debemos ahondar sobre lo que es el verdadero pentecostalismo bíblico y apostólico, y esto solo se puede definir al cotejar la doctrina y la experiencia acorde con las escrituras. De allí viene el término apostólico pentecostal o pentecostal apostólico. Es decir, soy pentecostal, pero soy pentecostal apostólico. No soy neopentecostal, ni siquiera me identifico con los históricos ni con el clásico como tal, sino un pentecostal apostólico. Es el que tiene como características fundamentales la doctrina apostólica de Efesios 2:20 y la experiencia del Pentecostés de Hechos capítulo 2, de Hechos capítulo 10, de Hechos capítulo 19, de 1 Corintios capítulo 12, capítulo 14, todo lo que tiene que ver con el mover del Espíritu Santo. Ahora, cuando hacemos un análisis, veremos si son bíblicas o extrabíblicas e incluso antibíblicas ciertas prácticas o creencias de ciertas iglesias pentecostales actuales a la hora de hablar del mover del Espíritu Santo. La denominada risa santa, término que fue acuñado para describir un fenómeno durante el cual una persona se ríe incontrolablemente, presumiblemente como resultado de ser lleno del gozo del Espíritu Santo. Se caracteriza por carcajadas incontrolables, a veces acompañadas por desmayos o cayendo al piso. La pregunta es, ¿dónde dice la Biblia eso? Por ningún lado. O como también los sonidos de animales emitidos o las caídas hacia atrás, etcétera. Todo se puede medir acorde con la Escritura y fácilmente detectar que aunque esto sucede en algunas llamadas iglesias pentecostales, no todas las iglesias pentecostales son iguales, mucho menos tienen prácticas o creencias acorde a las Escrituras. El sobreénfasis en la doctrina de la prosperidad no hace parte de la doctrina apostólica. La doctrina apostólica nos lleva más que a pensar en el materialismo, nos lleva a pensar en nuestro sentido de la vida aquí en la tierra. Es cierto que al manifestarse el Espíritu Santo habrá movimientos y muchos lo pueden ver como un acto de una gente borracha o loca. Eso sí es verdad, cuando el Espíritu Santo viene, es cierto que hay momentos donde usted danza, donde usted se estremece, donde hay movimientos especiales, pero el verdadero Espíritu Santo nunca te hiere ni hiere a alguien más, sino que te lleva a crecer espiritualmente. Pero hay gente que en medio de ese caer, tienen que estar alguien ahí, porque el Espíritu Santo te controla. Yo he tenido experiencias sobrenaturales, y una de las que jamás olvidaré fue cuando estaba en mi lugar donde nací espiritualmente, la iglesia central de esta ciudad. Yo recuerdo cuando un salón como con 800, 900, casi 1000 personas, tal vez era mucha gente la que estábamos allí. Siempre yo ocupaba mi primera fila, nunca me gustaba sentarme de segundo, de tercero, no porque sea malo hacerlo, sino que eso era lo que a mí me agradaba, me gustaba estar ahí al pie, yo quería estar allí desde niño. Pero yo recuerdo que en un momento el Espíritu Santo descendió. Comenzamos a hablar en nuevas lenguas según el Espíritu daba que hablase. Yo cerré mis ojos, levanté mis manos, sentí que empecé a remolinear, dar vueltas, y yo escuchaba voces que otros que hablaban en lenguas y pasaban por un lado y pasaban por otro lado, y era impresionante lo que sucedió. Solo los que tuvieron sus ojos abiertos se dieron cuenta de lo que pasó, y es que todos los que estábamos a este lado pasamos al otro lado, y los del otro lado pasaron al otro lado, y ni uno solo nos chocamos, y estaba así de repleto de personas. La pregunta es, ¿quién nos guió? Si yo tenía mis ojos cerrados y yo no podía detenerme, no podía parar, solamente estaba hablando en lengua. Yo pensaba que estaba danzando en el mismo puesto, pero el Espíritu Santo me trasladó de un lugar a otro, cosas que solo puede hacer el Espíritu Santo de Dios.
una convención, una persona incrédula, una persona que decía esto es pura locura, eso es psicológico, ellos se lo inventan, decía cosas, se burlaba de esto, y ella fue simplemente a mirar, se paró en la plataforma del Coliseo, y abajo, allá en la última sillita de la parte de abajo donde estaba la gente adorando, había alguien que estaba de rodillas, y ahí de rodillas empezó a aplaudir y adorar a Dios y a exaltar su nombre. Y dice que eso fue lo que más lo conmovió, porque esa persona allí de rodillas, mientras adoraba, comenzó a danzar. Nadie puede danzar de rodillas, o intente hacerlo y verá que eso no es nada fácil, pero comenzó a danzar allí de rodillas, como si algo la pusiera, la levantara, y luego la llevó desde la parte de atrás hacia la plataforma, y luego desde la plataforma otra vez hacia el mismo lugar donde estaba. Y lo que dice a ella que más le llamó la atención era que todos los demás remolineaban, danzaban, hablaban en lenguas, y ni ellos se golpeó con ellos, ni ellos la golpearon, porque la Biblia dice que el Espíritu Santo también es orden, y Él nos guía, y Él nos dirige, y hay momentos donde nos va a mover. El Espíritu Santo no te va a tener ahí quieto, hay momentos donde te va a mover, pero el mismo Espíritu Santo te va a llevar y te va a controlar. Yo siento en esta noche el poder del Espíritu Santo de Dios aquí en este lugar. El Espíritu de Dios nos guía a toda verdad. Habrá alguien que en esta noche puede aplaudir el nombre del Señor Jesucristo en este día. Póngase de pie y déle ese aplauso a Jesucristo en esta noche y dígale: Señor, yo quiero que tú tomes el control, no solo de mi lengua, sino de mi mente, de mi cuerpo, de mi alma y de mi espíritu y de todo mi ser. Espíritu Santo, apodérate de todas las áreas de mi vida, que sea más allá de lo que todos pueden experimentar. Yo sé que cuando el Espíritu Santo viene hay movimiento. Yo sé que cuando el Espíritu Santo viene hay algunos que lo ven como un acto de gente loca, de gente borracha. Hechos 2:15, 1 Corintios 14:23 dice: no dirán que están locos. La gente decía están llenos de mosto, pero el hombre de Dios dice: esto es la lluvia temprana de lo que profetizaba el profeta Joel. Yo siento en esta noche que el poder del Espíritu de Dios quiere levantar una vez más una iglesia apasionada por el poder de su Espíritu Santo. No con un mover raro, no con un mover extraño, sino con el mover del Espíritu Santo de Dios. Habrá alguno que puede aplaudir su gloria en esta noche. Dele fuerte ese aplauso en esta noche al nombre de Jesús. Y mientras lo aplaude, alábelo. Y mientras lo aplaude, adórelo en esta noche. Y dígale: Señor, yo quiero estar conectado con tu Espíritu Santo. Yo quiero tener